Tengo que decir que esta cámara me está sorprendiendo bastante. Tiene bastante, pues buena pinta. Merece la pena la GoPro 11. Y bueno chicos, tal y como lo habéis visto en el título, GoPro 11, ¿merece la pena en 2023? Pues yo creo que sí, porque la han sacado este año. Pero aún así vamos a hacer el unboxing y después pues vamos a ir a grabar a la calle a ver si podemos captar algo con esos 10 bits de color que prometen aquí y que tal y como hemos visto en otros vídeos, están bastante bien. El unboxing lo vamos a hacer con otro ángulo de cámara para que así podáis ver bien cómo viene empaquetado. Bueno chicos, un cuchillo siempre, pero con cuidado, manejarlo con cuidado, que no partáis lo que hay dentro ni que os cortéis, lo más importante. Y bueno chicos, parece que GoPro dentro de la caja donde nos las envía como que nos da un acabado también un poco más premium, poniéndonos como un papel reciclado parece, pero con el logo de GoPro. La verdad es que estos detalles a mí personalmente me gustan bastante. Bueno chicos, aquí tenemos la GoPro 11. La verdad que bastante bonita la caja. Yo tenía la GoPro 4 Hero Session, es la primera y última GoPro que me compré hasta esta, y fue hace bastantes años. Una caja bastante bonita, te explica que tiene 27 megapíxeles, que se puede sumergir hasta 33 pies, que son 10 metros. Y bueno, te pone todas las características de la GoPro. ¡Wow! Pues bueno, nos pone las instrucciones típicas y que te suscribas para la mejor experiencia en GoPro Experience. Ya veremos si nos suscribimos o no. Aquí parece como que es un adaptador del que yo no me fiaría bastante, la verdad. No dejaría yo mi GoPro pegada a ningún sitio con esto. Aún así, nosotros compramos en Amazon este pues como para la mochila, para que te lo coloques en la mochila. Este adaptador lo compramos en Amazon por 7 libras, que vienen a ser como unos $9,50. Después aquí supongo que está en la batería. Sí, correctamente está en la batería. Una batería bastante pequeñita. No sé por qué son tan caras cuando es tan pequeña. El pincho este, que es para meterlo aquí, para que la GoPro no se salga. Aquí está nuestra GoPro. Me da hasta pena, no sé si a vosotros os pasa cuando os compráis una cámara nueva, no os queréis quitarle los plásticos, pero vamos a hacerlo en directo. Es un poco más grande de lo que me esperaba, la verdad. Es un poco bastante más grande de lo que me esperaba. Pero es una cámara súper bonita. Esta GoPro la conseguimos por tan solo 350 libras, que respecto al precio original son 550. No sé si es una estratagema para que la compre, pero por lo menos me la ahorré, ya que yo aún así me la iba a comprar. Bueno chicos, vamos a ponerle la batería y la tarjeta de memoria y ahora en un segundo nos vemos. Y bueno chicos, este ha sido el unboxing. Ahora nos vamos a vestir, vamos a salir a la calle y vamos a probar esta GoPro en algunos de los modos y después vamos a ver si esta GoPro merece la pena o no. La verdad chicos, que el Hyper-View para vlogging tiene bastante pues buena pinta, como lo estáis viendo. Se ve bastante bien. Sí, porque como te acerques, mira cómo se ve. Ahora mismo estoy probando el micrófono. Yo creo que el micrófono es bastante bueno para ser una GoPro. No sé cómo funcionará después de mojarse, ni si se puede meter en agua de mar. Yo supongo que sí, porque he visto bastantes vídeos en los que se mete en agua de mar. Pero vamos a salir a la calle, vamos a probarlo y os digo qué tal. Pues esto sería la prueba aquí en las escaleras del bloque. Como veis hay un poco de eco, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si el audio se escucha bien. Y también pues podríamos probar si se puede arreglar con la inteligencia artificial. Y hay un poco de viento, así que vamos a probar si se escucha bastante bien. Ahora mismo estamos en el modo 5,7K, en un modo casi cuadrado que hay. No lo estaréis viendo cuadrado, pero si lo echo hacia atrás se verá cuadrado. Este modo, ¿por qué me gusta este modo? Porque te da un poco más de ángulo arriba. Entonces si yo os quiero recortar esto para redes sociales como Instagram y demás, para los reels me refiero, pues funcionaría bastante mejor. Esta es la mayor calidad, ya que está puesto ahora mismo a 10 bits de color. Está puesto en el bitrate más alto que hay y está puesto a 60 fotogramas por segundo, que este modo es lo máximo que me deja hacer. No estaba en 60, estaba tan solo en 30. Solo te deja 30 fotogramas por segundo cuando está en 5,7K. Ahora mismo estamos en el mismo modo, pero en 4K y en 60 fotogramas por segundo. Aún así el vídeo estará comprimido a 30 fotogramas por segundo, así que no vais a ver la diferencia, pero sí que podéis ver la diferencia en los detalles. Ahora mismo estamos grabando en 4K y ahora mismo estamos grabando en 5,7K, casi 6K, lo que graba mi Blackmagic. La diferencia seguramente se note, pero no creo yo que vaya a ser una diferencia en la que te haga mucho dudar. Yo seguramente seguiré grabando en 5,7K, al menos que salga a algún sitio en lo que quiera grabar algo de cámara lenta, porque como ya sabéis con 60 segundos, como ya sabéis con 60 fotogramas se pueden lograr muchas mejores cámaras lentas que con 30. Ahora estamos en el modo 2,7K, lo cual ha bajado muchísimo la resolución,
pero nos logra hacer cámaras lentas a 240 frames por segundo, que es una brutalidad. Mejor que las GoPros anteriores, en las que solo te dejaban hacer cámaras lentas de esa magnitud en 1080p, y como ya sabéis, 1080p está muy atrasado para 2023. Y bueno, chicos, ahora quiero enseñaros el ángulo de visión, ¿vale? Lo vamos a probar aquí con los pies un poco. Este sería el angular, el que siempre tiene la GoPro. Este sería el lineal, que es como más como una cámara normal, sería como un gran angular, pero como podéis ver ya no tengo la cara tan distorsionada como lo tenía con el angular de antes. Aquí, como podéis ver, la calidad baja un poco, pero ya está todo más estrecho, y esto simplemente lo que hace es como mantener el horizonte recto. Ahora mismo estoy girando la cámara, pero como lo veis, a ver, vosotros no lo estáis viendo, pero yo estoy girando la cámara casi 180 grados y el horizonte sigue casi recto. ¿Qué es lo que nos da esto? Esto nos da menos distorsión en la cara, podemos saltar y hacer cosas y funciona bastante bien, pero sacrificando calidad. Y este, señores, es el nuevo modo de Hyperview, que realmente en teoría lo tendré que probar más, pero en teoría te da muchísimo más ángulo, te da casi 200 grados, diría yo. Y la verdad que si no es para grabar caras o si no es para vlogging, yo lo recomiendo bastante si vais a hacer algo de deporte como bicicleta o llevarlo como cámara primera. Aún así, como veréis, no lo recomiendo para vlogging, simplemente porque, mira, me coge la mano si lo estás cogiendo la GoPro con la mano y te deforma demasiado. O sea, tienes que tenerlo muy separado, quizá con un selfie stick sí funcionaría, pero no lo recomiendo. Yo recomiendo el modo normal, ya que en este modo tampoco te deja grabar a 240 frames por segundo, lo cual te quita mucho. A mí este modo, para lo que yo voy a usar la cámara, no me gusta. Y bueno, chicos, ahora estamos en el modo 240 frames por segundo a 2,7K, que es un pelín más grande que Full HD. Estamos en el modo lineal otra vez, por eso no estoy tan desenfocado, y vamos a intentar grabar pues algunas escenas en las que haya algún movimiento rápido. No es que haya muchas cosas aquí que se pueda probar la cámara lenta, ya haré un vídeo explicando la cámara lenta de la GoPro más en detalle, pero vamos a probar a ver qué tal. Bueno, chicos, ahora vamos a probar la estabilización, es la estabilización normal, porque la otra pierdes como calidad, la otra como que pierdes algo de calidad y no me gusta mucho porque hace un recorte demasiado fuerte. Así que ahora vamos a hacer pues como correr un poco y vemos qué tal funciona. Vamos a probar cómo funciona corriendo. Oye, pues la verdad, bastante bien. Me lo esperaba mucho peor. Tengo que decir que esta cámara me está sorprendiendo bastante, pero mucho. No me esperaba que la GoPro hubiese mejorado tanto desde la última GoPro que tuve. Bueno, chicos, este es el final del vídeo. Aquí tenéis vuestra respuesta. ¿Merece la pena la GoPro 11? La respuesta obviamente es que sí. Así que bueno, chicos, dejaros un like, suscribiros, que muchos de los que vais a estar viendo este vídeo no estáis suscritos. Y dejad un comentario si queréis que sigamos pues revisando más a fondo esta GoPro, ya que no hemos probado en poca luz, aunque ya os digo que en poca luz no es tan buena, pero si tenéis alguna duda, dejaros por aquí un comentario que respondo a todo el mundo. Si queréis otro vídeo de la GoPro, de cómo funciona la cámara lenta o que sigamos probando algo, dejadlo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en la siguiente.